Doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en medicina en la Universidad La Salle y en especialidades en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Hahnemann en Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, consejero de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica, conferencista y autor de publicaciones médicas. Actualmente labora en la práctica privada en Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, así como médico de Dr. Click y Fundación Human Access de Grupo RO. Gracias, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Sí. Buenos días a todos. El día de hoy me complace estar de nuevo en esta cápsula informativa médica. Nos ocupa un tema muy importante sobre todo en los medios de pocas capacidades socioeconómicas en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo, que es la parasitosis. Es importante recalcar que siempre que pensamos en parásitos, pensamos en pobreza, en malas condiciones de vivienda, pocos servicios de agua potable, de drenaje, etcétera. Pero también los parásitos ocurren en países de primer mundo. No siempre son los mismos en los diferentes estratos socioeconómicos, pero al fin de cuentas son parásitos. Hablar de parásitos en una sola cápsula es muy ambicioso porque son muchos los parásitos que afectan al ser humano y muchas las enfermedades derivadas de estos. Voy a tratar de dar una visión general, hablando un poco de la situación en nuestro país y ubicándonos en el tema para no tratar de comprender toda la extensión, que es muy amplia, ubicándonos en el tema y recalcando los más importantes. De nuevo, agradecer como siempre a la Fundación Human Access del Grupo RO por facilitar estas cápsulas informativas, específicamente a la licenciada Milena Rivera y a la licenciada Ana Rosy Bustos. Bueno, vamos a empezar hablando de los microbios o microorganismos. Ya hemos hablado de virus, hemos hablado de bacterias, que también forman parte de estos microbios o microorganismos, que son básicamente seres vivos que no los podemos ver a simple vista. Necesitamos para verlos un microscopio, ¿verdad? Son organismos vivos. Microbios o microorganismos son términos indistintos y tienen estos una organización biológica muy básica, como seres muy pequeñitos. Ya hablábamos de que hay gran variedad de estos. Y si podemos ver los grupos de microorganismos, hablamos de virus, de algas, de bacterias, de hongos y de algunos parásitos. ¿Por qué algunos? Porque no todos necesitamos para verlos de un microscopio. Hay parásitos que los podemos ver a simple vista. Y bueno, aquí no se trata de que lean esta lista, simplemente les traigo la lista que además no abarca a todos, pero son los principales parásitos que afectan al ser humano. ¿Sí? Las infecciones parasitarias, ya hablábamos, provocan una enorme carga de enfermedades, porque son muchos y diferentes. De todos los parásitos, la que más afecta a la población en el mundo es la malaria o el paludismo. Fíjense nada más, afortunadamente en México no es tan grave como en otros países, pero se habla de que ocasiona 660,000 defunciones al año, principalmente niños pequeños en el África subsahariana. Y forma parte estas parasitosis de las enfermedades tropicales desatendidas. Estas enfermedades tropicales
Al hablar de trópico, pues estamos hablando de una región del mundo donde el clima es más caluroso y más húmedo y donde los parásitos prevalecen en mayor cantidad. Y estas enfermedades tropicales desatendidas forman parte de problemas de salud pública importantes, y dentro de estas están las enfermedades parasitarias. Afectan a más de 1,000 millones de personas. En el planeta andamos alrededor de 7,000 millones de personas. Entonces, imagínense la gran proporción. Y bueno, pues estas enfermedades causan problemas socioeconómicos en los países, con ausencias al trabajo, ausencias a la escuela, retraso en el crecimiento, en la nutrición de los niños y con afección a sus habilidades cognitivas y bueno, pues una carga económica importante, como ya habíamos hablado. Ya hablábamos también, lo mencionamos, de que no solo los países pobres están siendo afectados por las parasitosis, también los países ricos, y esto incluye a los Estados Unidos de Norteamérica. Miren este mapa, se las pongo fácil. Como muchos otros indicadores, las parasitosis en México muestran un paralelismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la peor parte está cargada hacia el sur, centro-sur, y la mejor parte donde no hay tantos parásitos y donde hay mejores condiciones económicas, mejores condiciones sociales, mejores condiciones culturales, educativas, etcétera, etcétera, están menos afectadas por las parasitosis. Bueno, ya entrando al tema de parásitos como tal, hablamos que el parásito es un organismo que vive sobre un organismo hospedero, sobre o en su interior, y se alimenta a expensas del hospedero. Nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, decimos, fulano de tal es un parásito, queriendo decir que vive de otra persona. Bueno, pues a eso quiere decir precisamente el término. Y dentro de los parásitos humanos que afectan al ser humano, hay 3 clases importantes: los protozoarios, los helmintos y los ectoparásitos. Ahorita vamos a ir desglosando. No se trata de complicarle la vida, simplemente vamos a ir analizando para que se ubiquen en el tema. Los protozoarios son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula, microscópicos, y que pueden vivir parasitando o pueden vivir libremente, o sea, pueden vivir de ambas formas. Y la transmisión de estos protozoarios por lo general es por vía fecal oral, de humano a humano. Por ejemplo, en alimentos o agua contaminados, procesados por personas que no tienen mucha higiene. Y también hay protozoarios que no viven necesariamente en el intestino, pueden vivir también en la sangre o en tejidos del ser humano, y son transmitidos por vectores que son las picaduras de mosquitos. Tenemos mosquitos que al picarnos nos succionan sangre y a veces ahí va el parásito, y esos mosquitos van y pican a otra persona y le transmiten el mismo parásito. Doctor, es que hay un ruido de alguien que tiene abierto su micrófono. Si lo cierran, por favor. Si hay un ruido extra, sí, por favor. Aquí yo no tengo ruido. No tengo ningún otro. ¿Me oyen ya? ¿Me oyen bien? No, alguien que tiene abierto su micrófono también está haciendo ruido como de máquina, está escribiendo algo así. Perdón, doctor, ¿se puede continuar, por favor? Adelante. Bueno, hablábamos de que los protozoarios, hablábamos de 3 tipos de parásitos, ¿verdad? La primer tipo son los protozoarios de los que estamos hablando ahora, y estos protozoarios tienen 4 diferentes grupos, perdón. Los que son los sarcodinos o las amibas, que todo el mundo hemos escuchado, o los mastigóforos o flagelados, donde está la giardia, la leishmania. La giardia es algo también muy frecuente, ya hablaremos de ella. Los que son ciliados, como el Balantidium, y los esporozoarios, como el Plasmodium, que es el causante del paludismo o de la malaria. Y hay otros como el Cryptosporidium. Hay muchos, pero estos son los ejemplos más representativos. Protozoarios. Ahora vamos a los helmintos. Los helmintos son más grandes, eso los podemos ver a simple vista, multicelulares,
y pueden vivir libremente en la naturaleza o ser parásitos, de las dos formas. Y estos helmintos no se multiplican, o sea, no tienen ese contacto para proliferar dentro del ser humano, pero sí depositan sus huevecillos dentro del ser humano. Y dentro de estos helmintos tenemos 3 grupos importantes. Los gusanos planos, y aquí el que destaca es la tenia. Ustedes han escuchado de la solitaria, pues eso es la tenia solium. Es un gusano plano que puede crecer mucho. Los gusanos de cabeza espinosa, que tienen esa cabeza con muchas espinas, que les llamamos acantocéfalos. Los gusanos cilíndricos o nemátodos, y ahí entran los ascaris, las lombrices famosas que nos ha tocado ver. Ya vimos algunas fotografías de ellos en las diapositivas previas. Y bueno, todos estos gusanos tienen sus estados inmaduros a los que llamamos larvas. Y estas larvas tienen la capacidad de atravesar la pared del intestino e irse al torrente sanguíneo y a otros tejidos y producir afecciones en otros tejidos. Estos parásitos les llamamos invasores a través de las larvas. Bueno, y el tercer grupo de parásitos son los que llamamos ectoparásitos. Estos son parásitos que no necesariamente viven dentro del ser humano, pero que sí parasitan y son garrapatas, pulgas, piojos, ácaros, se adhieren a la piel, escarban en ella y permanecen ahí durante periodos largos relativamente. Estos ectoparásitos también pueden incluir a los artrópodos hematófagos, como los mosquitos, los zancudos, por ejemplo, que vienen, nos pican, nos sacan sangre y de eso viven, aunque no permanezcan adheridos a nosotros ni dentro, pero viven de nosotros, entonces también entran dentro de los parásitos. Y estos artrópodos pueden ser causantes o transmisores de enfermedades. Y ya hablábamos, por ejemplo, el paludismo. El paludismo es una enfermedad en que un mosquito anófeles, transmite un parásito que es el Plasmodium. Entonces, el piquete del mosquito anófeles nos transmite el parásito. Entonces, son también transmisores. Bueno, ahora ya vamos a hablar en específico de los parásitos que más nos afectan. El primero de ellos, probablemente el más frecuente en nuestro país y en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, es la Giardia lamblia, la Giardiasis. Este organismo se puede encontrar en las heces de una persona infectada. La transmisión, como muchos de ellos, es de persona a persona, en lugares como guarderías o donde no haya buena higiene dentro de las mismas familias, y puede estar también presente en alimentos y en agua contaminada. Las personas que les gusta ir al campo y que beben agua en los ríos o en los lagos, etcétera, pueden allí encontrar una fuente de giardiasis. ¿Y qué síntomas produce la giardiasis? Bueno, más afecta a los niños y estos pueden pasar totalmente sin ningún síntoma, pero algunos sufren de dolor abdominal, de diarreas, olor fétido, pueden hasta deshidratarse, gases, distensión abdominal, lo que dicen se me inflamó el estómago, poco apetito y pérdida de peso y hasta desnutrición si esto permanece mucho tiempo. Los síntomas inician de 7 a 14 días después de la exposición al parásito, a la giardia, y si no hay tratamiento puede durar alrededor de 4 a 6 semanas. La amibiasis es otro parásito frecuente en nuestro medio. Es una infección intestinal. La principal, hay muchos tipos de amibas. La entamoeba histolítica es la que más nos afecta y más daño nos hace. Y es un parásito que permanece en el intestino en la gran mayoría de los casos. Se adhiere a la pared del intestino grueso, al colon, causa
inflamación, colitis, disentería aguda, que es evacuaciones con diarreicas con moco y sangre, o cuadros de diarrea prolongada. Pero también la amiba puede diseminarse, ya hablábamos que puede haber parásitos que atraviesan la pared y se van a otros órganos. La amiba puede afectar al hígado. No sé si ustedes escucharon alguna vez de un absceso hepático amibiano. Ya afortunadamente no los vemos o son muy raros. Se puede ir a los pulmones, al cerebro. Yo he escuchado casos de amibiasis en el cerebro o a cualquier otro órgano en el corazón, etcétera. Esta afección está presente en todo el mundo, así como la giardia, pero es más común en áreas tropicales como África, México, Sudamérica e India. Se propaga a través del agua contaminada, alimentos, heces humanas y de persona a persona, de boca a boca o de ano recto o en ano recto. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para cuando estamos en contacto con una amiba? Esta nos causa enfermedad. El alcoholismo, cualquier tipo de cáncer que nos inmunodeprime, la desnutrición, que también es un estado de inmunosupresión. La edad también, el ser adulto mayor o el ser niño nos predispone más a sufrir de amibiasis grave. El embarazo, por supuesto, el viajar a regiones tropicales con mala higiene y cuando la persona está recibiendo cortisona, corticoides que deprimen el sistema inmunitario, también es un factor de riesgo. Ahora vamos a hablar del Ascaris lumbricoides, que ahí tenemos su foto. Seguramente alguien ha visto o ha escuchado que una persona expulsa una lombriz, pues a esta nos referimos, al Ascaris lumbricoides. Esta se contrae al consumir alimentos o bebidas que están contaminados con huevecillos del parásito. Es de las lombrices intestinales, esta es la más frecuente y está relacionado de nuevo a mala higiene, saneamiento deficiente o donde se utilizan heces humanas como fertilizante de plantas. Una vez consumidos los huevecillos, eclosionan y liberan a los ascaris inmaduros llamados larvas, ya hablamos de esto, dentro del intestino delgado, y estas larvas invaden y migran al torrente sanguíneo, llegan a los bronquios y de los bronquios pasan de nuevo. Ya ven que hay continuidad entre y entonces pasan de la vía respiratoria al esófago ya en forma de gusanos adultos. Y estos van a depositar huevecillos en el intestino, permanecen ahí, pueden vivir hasta 24 meses. Y en las heces de esta persona, pues se eliminan los huevecillos y se inicia otra vez ese círculo biológico de la Ascaris. Se calcula que hay más de 1,000 millones de personas infectadas en todo el mundo por Ascaris. De nuevo, puede ocurrir en cualquier edad, pero los niños resultan más propensos y con mayor gravedad. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo los pequeños, pues no tienen la cultura de la higiene y los papás o los cuidadores tienen que andar detrás de ellos lavándoles las manos porque andan en el suelo con la tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, un ejemplo de un ectoparásito que todo el mundo ha escuchado y ha conocido y a veces ha sufrido son los famosos piojos. Los y desechos en la piel y en la ropa. Los piojos mueren en un periodo de 3 días. De ahí la importancia de lavar muy bien la ropa y fumigar la ropa, etcétera. El contagio de los piojos es por contacto directo, de persona a persona. También puede contraerlos de ropa de cama, toallas o prendas de vestir infectadas. Y hay mayor riesgo de adquirir los piojos si no se bañan ni lavan sus ropas con frecuencia o si viven en condiciones de encierro, de hacinamiento.
Esto hablamos de la cárcel o de los asilos o todas esas instancias donde se acumula la gente para vivir. Bueno, les puse básicamente los parásitos que más sufrimos. Como les decía, es un tema muy amplio que nos puede llevar mucho tiempo. Hablar de cada enfermedad o cada consecuencia de los parásitos. Les quiero dejar estos mensajes finales. Los parásitos del ser humano son numerosos, de diferente naturaleza y producen enfermedades distintas. Aquí cabe recalcar que la mayoría de ellos afectan al intestino, al tubo digestivo, ¿verdad? Habitan en zonas tropicales, más que nada, calurosas y donde hay pocas medidas higiénicas. Y los principales factores de riesgo para contraer la enfermedad parasitaria son la falta de higiene, el hacinamiento, el fecalismo al aire libre y la ingesta de agua contaminada. El fecalismo al aire libre produce que esas heces se sequen y el aire se las lleve y entonces en el aire polulen estos huevecillos que luego respiramos o llegan a nuestros alimentos. O que los vectores, las moscas, los mosquitos, zancudos, etcétera, vayan y se contaminen parándose en las heces y llevando a los alimentos después esos parásitos. Ya hablábamos de que esas enfermedades parasitarias están confinadas al tubo digestivo en su gran mayoría. La yardiasis, la amibiasis, la ascaridiasis son los parásitos más frecuentes en México y el paludismo lo es en el mundo. Y el tratamiento con antiparasitarios orales se justifica darlos de manera preventiva en zonas cuando hay alto riesgo. O sea, este tratamiento puede ser curativo, por supuesto, o puede ser preventivo en zonas calurosas, en húmedas, donde hay malas condiciones de vida y mayor riesgo de adquirirlo. Y bueno, con esto termino esta cápsula. Les agradezco su atención y tenemos tiempo para comentarios, preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Buenos días. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Aquí tengo una pregunta, doctor. Hola, buenos días. El hijo de uno de mis amigos está enfermo. Por lo que usted acaba de decir, al parecer es una parasitosis. De hecho, él cuando hizo del baño expulsó una lombriz. Pero al hacer esto, ¿ya está curado o es como la primera parte de la enfermedad? Claro. Buenos días. El expulsar una lombriz no quiere decir que ya expulsamos todo lo que adentro tenemos. No, definitivamente no. El que haya una expulsión de una lombriz nos indica que hay más adentro o hay huevecillos que se van a convertir en lombrices posteriormente. Y dejados por esa lombriz. Y en casos extremos, es tanta la cantidad de ascaris allá adentro que se vuelven madejas que se apelotonan y producen obstrucción intestinal que han llegado hasta cirugía para poder sacar esas grandes cantidades de lombrices. Entonces, no, la respuesta es no está curado, al contrario, está bien enfermo y hay que ir por eso. Hay que darle tratamiento adecuado y lo más probable es que el tratamiento dure de 3 a 5 días y con eso se resuelve todo. En este caso específico de las ascaris lumbricoides. Ok, ¿Alguien doctor, tiene muchas otra gracias. pregunta? Una pregunta, doctor. En el caso de los parásitos que se puedan respirar, por ejemplo, lo que usted dijo que eran como tipo larvas o que se puedan respirar incluso en la boca o cuando respira uno con la boca o la nariz, ¿es muy común aquí en la Ciudad de México que andamos en la calle y podamos respirar ese tipo de parásitos? No me expliqué bien. Estoy refiriéndome a los parásitos que tienen
ciclo de vida, la forma de larva que circula en la sangre y va a otros tejidos. Por ejemplo, la ascaris, de lo que ya hablábamos, la ascaris lumbricoides, las lombrices. Entra al intestino el huevecillo, los huevecillos por comida contaminada, agua contaminada. Esos huevecillos dan lugar a la larva adentro del intestino y esa larvita muy pequeñita se va a la sangre y a los bronquios. Entran a los bronquios vía sanguínea, no por el aire. Y de los bronquios se van al tubo digestivo y ya se van convirtiendo en lombrices. Entonces, no es que los respiremos, pero sí afectan la vía respiratoria y a veces pasa desapercibido esa parte en que están en la vía respiratoria y nada más no tienen ningún síntoma, o a veces hay tosiduras, tosecitas que pasan desapercibidas porque esas larvitas no se detectan. Pero ese es el ciclo. El ciclo del ascaris lumbricoides. Sí, quedó claro. Los parásitos no andan volando. Lo que sí andan volando son los artrópodos, los mosquitos, insectos voladores que nos pueden transmitir el parásito, como el ejemplo del paludismo. Hay otras enfermedades por mosquitos que transmiten enfermedades por virus. El Zika, el chikungunya y el dengue, etcétera. Pero esos no son parásitos, esos son virus. En el caso del paludismo es el mejor ejemplo. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, buenos días, doctor. ¿Por qué los niños tienen más parásitos que los adultos? Bueno, ya hablábamos un poco y esto es muy importante. Los niños son más propensos porque no tienen los hábitos higiénicos totalmente instalados. Todos los que hemos tenido hijos sabemos que es batallar y batallar. Lávate las manos, lávate los dientes, métete a bañar, no juegues con tierra o después de salir del baño lávate las manos. Tenemos que estar persiguiéndolos porque los niños pues no se dan cuenta, por un lado. Por otro lado, el sistema inmunológico de los niños no es tan eficiente como el de los adultos. Entonces, una vez que estamos en contacto, nos defendemos mejor en la vida adulta y no es más que porque ya hemos estado años en contacto y hemos desarrollado nuestras defensas. En cambio, los niños están construyendo sus defensas. Esa es la respuesta. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué cuando se da tratamiento a un niño también se le da a toda la familia? Muy importante, muy importante. Y estoy seguro que todos ustedes han experimentado esa conducta terapéutica. Si hay un individuo en la familia con parásitos, pues ¿qué quiere decir? Que está compartiendo los alimentos, está compartiendo el agua, está compartiendo las medidas higiénicas, los servicios de esa casa. Entonces, lo más probable es que los demás también tengan parásitos, aunque no tengan síntomas. Hay muchos portadores de parásitos que no tienen síntomas. Entonces, sí hay que darle tratamiento a toda la familia. Y si hay mascotas, perros, gatos, etcétera, a esas, con mayor razón, hay que estarlos desparasitando. Creo que son cada 6 meses lo que los veterinarios recomiendan. Porque las mascotas, peor que los niños, andan en el piso, en la tierra y no tienen ninguna conciencia de lo que es higiene. Y acuérdense que pues, las mascotas cada vez cobran un lugar más importante en la familia, en la sociedad, y los abrazos, los besos, compartir el dormitorio, la misma cama, etcétera, cada vez se hace más frecuente. ¿Algún otro comentario? Ok, doctor, respecto a lo que dice, entonces, ¿las mascotas son recomendables a pesar de ser un riesgo de parasitosis? Es una pregunta muy, muy interesante que puede llevar mucho tiempo en contestar porque las mascotas son recomendables en muchos sentidos, sobre todo en la cuestión del crecimiento y la educación de un niño. Un niño que tiene una mascota se sabe que
se hace más responsable, más consciente de los demás. Si lo educaron bien a ese niño y lo responsabilizan sus papás, pues también se encarga de la higiene de la mascota. Entonces, la compañía, por supuesto, los niños crecen con más seguridad, desarrollan sus sentimientos en mejor forma. Entonces, sí tiene muchas ventajas, no hay ninguna duda. Inclusive para las alergias. Los niños que conviven con mascotas conviven con más alergenos. Entonces su sistema se defiende mejor y contra un ambiente digamos, no estéril, contaminado de alguna manera, y eso hace que haya menos alergias. Eso está bien claro. Los niños del campo tienen menos alergias que los niños de la ciudad. Entre más higiene hay en un ambiente, más alergias hay. Entonces, todos esos son beneficios de tener mascotas, sin lugar a dudas. En el adulto no se diga, cada vez hay más adultos que viven solos y eso les ayuda a la compañía, a muchas cosas. Pero las mascotas no son lo mejor para la cuestión de higiene y entonces sí tenemos nosotros, si tenemos una mascota, responsabilizarnos en que esté vacunado la mascota, en que esté educada para que haga sus excretas fuera de casa, en bañarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntan, ¿recomienda o no recomienda las mascotas? Yo creo que la balanza indica que sí son muy recomendables, pero hay que responsabilizarnos de ellas. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Aquí, doctor, sobre todo por las mascotas, en cuanto a que muchas mascotas, ya sean gatos o perros, comienzan a lamer la cara de los niños, ¿no? Y le pueden pasar ahí microbios, ¿no? La cara y los besos directos, lengua con lengua y esas cosas. Sí, por supuesto, licenciada. Esto es un hecho. Fíjense, documentándome para esta sesión, estaba leyendo cifras. En Estados Unidos, el 60% de los hogares tienen mascota. En Chile, el 75%. En México no tengo cifras, no hay cifras reportadas, pero lo que sí veo es que cada vez la gente tiene más mascotas en nuestro país también. Y qué bueno, pero lo que no se vale es ir en la calle sorteando las heces de los perritos porque sus dueños no lo levantan. Y esos son fuentes de contaminación y de parásitos porque se secan y vuelan. En el mejor de los casos, cuando no las pisamos y llevamos y no nos damos cuenta, llevamos ese zapato a la casa, etcétera, etcétera. Entonces sí necesitamos mucha responsabilidad y es mucha la tarea de tener una mascota bien cuidada y como debe de ser dentro de una casa. Sí, licenciada, es correcto. Y sobre todo también el agua, ¿no? De que tomamos, hay que filtrarla bien o comprar agua, pues, de botellas, etcétera, ¿no? O sea, esa es una fuente de con mucho contagio, ¿no, doctor? Sí, miren, en ese sentido, México ha progresado. Más del 90% de los mexicanos tenemos acceso a agua potable y eso es bueno, pero hay de agua potable a agua potable. Yo no recomiendo en ninguna ciudad del país tomar agua de la llave. Hay gente que lo hace y no se enferma, pero yo sé que los sistemas no son muy estrictos. Y luego el agua embotellada, sabemos que hay marcas y hay marcas. En estudios de cultivos de agua se ha visto que hay algunas marcas que no cumplen con los requisitos mínimos de limpieza, de purificación. Entonces, ahí habría que estar bien seguros. Y los filtros también. Hay filtros más eficientes y hay filtros que no son tan buenos. Pero bueno, afortunadamente, en ese sentido, la situación del agua en el país ha mejorado mucho. Pues gracias. ¿Alguien más? Como ven, es un tema muy interesante, muy amplio.
y además que nos afecta a todos, a todos. O sea, yo he escuchado de brotes de contagios de piojos en el Colegio Americano de la Ciudad de México, que creo que es el colegio más costoso de todos, o en el colegio tal, ya estoy exhibiendo colegios, pero bueno, colegios que se supone que son de los más sofisticados, exclusivos, etcétera. Hay contagios. En Estados Unidos es muy común que haya contagios de piojos. Y esto no habla más que de los cuidados de higiene en la familia y por supuesto, la supervisión en los colegios, en las guarderías, etcétera. Entonces, la parasitosis es un problema que nos afecta a todos y que debemos de estar muy pendientes. Yo sé que hay mucha cultura al respecto. Las familias que acuden al consultorio siempre me andan preguntando, ¿cuándo toca desparasitarnos? ¿Y cómo ve esto? ¿Y cómo ve lo otro? Y es algo que tenemos ya, pero eso no quiere decir que no nos esté afectando. Entonces, les dejo esta información para que la procesen. Si quieren que abundemos más en temas específicos sobre algunas parasitosis, con todo gusto lo hacemos. No hablé de medicamentos porque no es el momento, pero bueno, tenemos buenos antiparasitarios. No todos sirven para todos los parásitos, pero eso su doctor se los indicaría en su momento. Afortunadamente cada vez son más eficientes, menos tóxicos y con esquemas más cortos. Y bueno, creo que con esto nos despedimos, a menos de que haya alguien más que quiera comentar algo. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esta cápsula más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quiera compartir? Tenemos un poquitito tiempo nada más para poder compartirlo. Gracias, Rosy. Gracias, licenciada. Doctor, en otra ocasión haremos más preguntas sobre desparasitación, ¿no? Pero ya es otra cuestión. Gracias. Como gusten, que estén muy bien. Hasta luego, bye. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les recuerdo que la próxima, entre 15 días, hablaremos de nutrición, nutrición saludable, pediátricamente hablando. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Excelente miércoles. Hasta luego.